Muy bien, quiero que veamos en la palabra de Dios, en el capítulo 13, me paré sobre la arena en el mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de osos, su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida mortal, como herida a muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Todos los moradores de la tierra. Y quiero que resalte eso que dice el versículo 8. Perdón, sí, el versículo 8 dice: cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El que tiene oídos para oír, ¿qué hay que hacer? Que oiga, que oiga. Muy bien. Hace 8 días hablamos solamente un poquito, porque la verdad hay cosas que deben quedar en claro antes de poder hablar con más amplitud de esto. Y es exactamente lo que estaba tratando con ustedes sobre la parte de la doctrina, que es fundamental en la iglesia del Señor, la parte de la doctrina que es tan esencial para nosotros como hijos de Dios. El capítulo está hablando de un ser maligno, y tengo que decir que en este tiempo hay muchas especulaciones, enormes especulaciones acerca del anticristo. Por ejemplo, alguien me decía: pastor, dijo el día 24, se acercó un joven y me dice: pastor, ¿cierto que el anticristo resucitará? Porque la Biblia dice que una herida mortal, y de dónde saco esos que lo están enseñando. Entonces, el anticristo resucitará. Te dije, la Biblia no dice eso, ¿no? O sí. Recibió herida mortal, y su herida mortal fue ¿qué? Sanada. Eso dice el texto que acabamos de leer. Su herida mortal fue ¿qué? Sanada. No resucitó, sino que su herida mortal fue sanada. El único que resucitó, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Él es el único que resucitó. Cuando habla del anticristo, que es un ser terriblemente malvado, perverso, les he dicho a ustedes, es el clímax máximo de la maldad sobre esta tierra. Por eso lo que nosotros vemos ahora no es tanto como lo será en el tiempo de la gran tribulación. En la gran tribulación, la maldad que usted ve hoy es multiplicada en una forma extrema, enorme, porque la maldad que se va a ver en la gran tribulación nunca se ha visto. Nunca se ha visto. Por eso la Biblia describe al anticristo como un ser lleno de todo el poder diabólico y satánico. Mire lo que dice el versículo, mire lo que dice el capítulo 13, que estamos leyendo, el capítulo 13. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es el dragón?
Moisés, que me acompaña hoy, Dios te bendiga. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Cómo? Satanás. El dragón aquí es Satanás y le dio todo el poder al anticristo, ¿ves? Toda autoridad, claro, esa autoridad es limitada. Todo lo que hace el anticristo y todo lo que hace el diablo es algo limitado, pero se le permite hacer esas cosas y le dio toda autoridad. Estoy leyendo con ustedes en el capítulo 13 y el versículo 4 y dice: adoraron al dragón que había autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es que la expresión del escritor sagrado es, la gente decía, ¿quién va a poder con la bestia? Es que nunca hemos visto tanta autoridad. ¿Conocen alguna persona con autoridad en este país? Claro. ¿Cómo? El presidente. ¿Quién? El presidente. ¿El presidente? ¿Cuál? De la República. ¿El actual? Sí. Ah, ya. Es una autoridad. ¿Cómo? No, como el presidente de la República que fueron Realmente considero que uno de los hombres de más autoridad en este país se llama Álvaro Uribe. Que aunque no es el presidente, puso este presidente. Escuchaba como un pequeño documental donde hablan de Álvaro Uribe, que puso estos y estas cosas y ha llegado a tener tanta autoridad y dicen tantas cosas que se le dicen y que se acusan y no han podido meterlo en la cárcel. Y dijo alguien, eso tiene mucho poder. Pero comparado con la bestia, Álvaro Uribe no tiene nada de poder. Porque la autoridad de la bestia es tan tremenda y se le dio tanto poder y tanta autoridad a la bestia que la gente dice, ¿quién podrá contra ella? Porque dice, nadie puede, están diciendo los moradores de la tierra. Mire lo que dice luego el versículo que quiero que leamos. Mire el versículo de la palabra de Dios que nos hace ver esto. Y es que me llama la atención el versículo 8. Y la adoraron. ¿Cómo? ¿Todos qué? Los moradores de la tierra. Todos los moradores de la tierra. Álvaro Uribe es conocido aquí y en algunas partes, pero hay partes del mundo que nadie sabe de él. O sea, él tiene cierta autoridad, ya la ha perdido enormemente, pero dicen es un hombre poderoso. ¿Pero aquí? Pero es que el anticristo tendrá tanto poder que todos los moradores de la tierra lo adorarán. Hace una claridad. Mire, establece algo que me llamó la atención. A Álvaro Uribe lo sigue mucha gente, pero no lo adora. No lo adora. Pero a este dice todos los moradores de la tierra y lo adoran. Lo adoran. Que es lo máximo que se puede dar a Dios es la adoración. Y este ser perverso, y es un ser humano, yo les enfatizo a ustedes, ¿es un qué? Ser humano. Es un ser humano. Es un ser humano. Y este ser humano arrastra a toda la gente. Hace una claridad del texto. Terminemos el texto, por favor. Mire lo que dice el texto. El texto 13:8 dice: y adoraron todos los moradores de la tierra, pero hace una descripción. ¿Cuál es la descripción? Los nombres no estaban escritos. Los que no estaban, ¿qué? Escritos. En el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos tienen sus nombres? ¿Creen que sus nombres están escritos en el libro de la vida? Amén. ¿Sí?
Me gustó ese amén tan pasito. ¿Cuántos tienen sus nombres en el libro de la vida? Amén. Aleluya. ¿Saben? Los que han nacido de nuevo, los que hemos nacido de nuevo, no tendremos problema porque identificaremos al anticristo y no lo seguiremos, porque seguiremos adorando ¿a quién? ¿A quién adoramos hoy? A ver, en alabanza, ¿a quiénes adoraron hoy? A Jesucristo. Jesús. Nuestra adoración en casa, nuestra adoración en nuestro hogar, en nuestro cuarto, en nuestro estudio, en todo lugar debemos ser ¿qué? Adoradores. ¿Cómo? Adoradores. Porque aquí la Biblia dice que el mundo entero, la tierra entera, habla de aquellos que no están inscritos, quiere decir los que no han nacido de nuevo. Y tengo que decir con tristeza que millones de evangélicos estarán siguiendo a la bestia. Ya ustedes saben por qué. Porque, mire hermanos, seguir al anticristo, claro, es que lo que él va a hacer va a deslumbrar al mundo. Ninguna persona sobre la faz de la tierra, a excepción de Jesucristo, que es una cosa totalmente aparte, pero sobre la tierra no ha habido ningún líder. Han habido líderes muy prominentes, malos y perversos como Hitler, pero fue un tremendo líder. Napoleón fue otro tremendo líder en el mundo, y podría seguir nombrando, pero ninguno como el anticristo. Porque toda la tierra lo seguirá y lo adorará. Pero me encanta porque es que siempre Dios hace la claridad. Los que no tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Yo tengo que decir que no me paro aquí como juez, no, pero indiscutiblemente la Biblia me da a mí las bases fundamentales para decir que hay mucha gente que asiste a las iglesias evangélicas y no han nacido de nuevo. Y eso es gravísimo para ellos. Si una persona no ha nacido de nuevo, si hoy se levantara el anticristo, lo va a seguir con toda tranquilidad. Hay gente que va a las iglesias solamente por los milagros o por plata, que Dios le dé plata. Porque eso es la enseñanza de muchos lugares, donde dicen, mire, entrega plata y Dios te da el doble de plata. Les dije en alguna oportunidad que estaba escuchando a un predicador colombiano a través de su canal de televisión y decía, si usted trae 1 millón y lo siembra aquí, Dios te da 100 millones. Digo, pero si quiere 500, traiga 5 millones. Y está diciendo, Dios, si usted trae 5 millones, Dios le dará 500 millones de pesos. ¿Sabe qué provoca ese tipo de cosas? Avaricia. Y entonces rápido sacan no 5 sino 10 millones porque quieren 100 millones. Y si son 100 millones por 10, ¿cuántos serían? Ya no son 10, son 100 millones de millones. ¿Quién no quiere eso? Y la gente corre y lo hace. Lo que no saben es que eso es falso. Es mentira. Dios no está haciendo trueques con nosotros. Pero en la época del anticristo se harán milagros económicos como nunca antes con la vida. Y la gente va a correr detrás de la bestia. Y los que hoy se dejan llevar de esa manera son los primeros que van a estar detrás del anticristo. Porque como no se les predica el evangelio sino dinero, ¿está enfermo? Él te sana. Él te sana, Él te sana. Y entonces solo milagros, milagros. Hay iglesias que solo se mueven por los milagros. Esas personas que solo van por milagros seguirán al anticristo y dicen, este hizo milagros, pero el que hace lo que está haciendo ese hombre, ese es un Mesías. Y seguirán al anticristo. Por eso es importante no solamente que la persona esté convencida que ha nacido de nuevo,
sino que debemos orar y predicar el Evangelio para que la persona se convierta y nazca de nuevo. Eso es la garantía de que usted se muere, se va al cielo. Porque si una persona muere y solamente es religioso, esa persona morirá e irá al infierno. Toda persona necesita entender que ha nacido de nuevo. Muy bien. Y eso con el propósito y fin, de que nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, todos los que amamos y servimos a Dios, debemos con todo nuestro corazón vivir para Él. No hay forma diferente de ninguna especie. Por eso dice la Escritura aquí, el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Lo bueno es que nosotros estamos, nosotros como cristianos estamos conscientes de la realidad del anticristo. El anticristo viene. Eso es una situación muy clara. Quiero hablarles hoy acerca de algunos nombres del anticristo. ¿Cómo la Biblia lo nombra? Veamos el primer nombre que se le da al anticristo. Voy a hablar de unos 6, 8 nombres, pueden haber más, pero quiero hablarles del primero. Tesalonicenses, la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda carta de Tesalonicenses 2. Dice la Biblia en el versículo 8. 2:8. ¿Qué dice el texto? ¿Alguien lo puede leer? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venir. El nombre es inicuo. Esa palabra inicuo, malo, perverso, todos las palabras que puedan acuñarse para hablar de la perversidad y la maldad. Por eso la Biblia habla aquí de inicuo, inicuo. Ahora, esa iniquidad que tiene que ver con esa palabra inicuo, en esa palabra iniquidad. En los últimos años he escuchado a algunos hablar mucho del misterio de la iniquidad, lo que tiene que ver con la parte más profunda de la maldad. Y aquí la Biblia establece en el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo. Mire que utiliza el mismo término que es manifestación. ¿Qué es una manifestación? Estoy hablando de se manifestará. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? ¿Se da a conocer? ¿Se da a conocer? ¿Se hará qué? Conocer. Visible. Todo el mundo lo... No sé. A ver. ¿Cuántos han creído en Jesús? Amén. ¿Lo hemos visto? ¿Alguien lo ha visto? Porque si lo ha visto, es un problema. Sí. Ustedes seguro han escuchado testimonios donde la gente dice, y yo estaba orando y el Señor vino y me dijo esto y yo lo vi. Manifestación. Se le manifestó. Hemos aprendido que eso no es. Hay personas que me han dicho, mire pastor, yo estaba en sueños y el Señor vino a mí en sueños y me dijo, quiero que sepas que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese día yo creí en el Señor Jesús. Le dije, sí. Bueno, pues conviértase. Se pone bravo. Porque resulta que la conversión nunca es fruto de que se le aparezca o se manifieste. Nosotros vivimos por fe. ¿Vivimos por qué? Fe. Por fe. Y solamente reafirmarlo. Fe es Fe es no ver. Fe es ¿qué? No veo. ¿Cuántos tienen fe?
Amén. Y si usted tiene fe, entonces no necesita ver a Jesús. Porque Él es una realidad en nuestros corazones. Sin haberle ¿qué? Pedro es el que dice, en una de sus cartas dice, a quien le amáis sin haberle visto. A quien le amáis sin haberle visto. ¿Por qué? Porque es un asunto de fe. No se manifestará Jesucristo a ninguna persona. Por eso todo testimonio que dice que algunos grandes predicadores hoy dicen que el Señor se les presentó y le dijo, tú eres mi escogido y eres llamado. Eso dijo Cas Luna en una de sus 2 o 3 predicaciones. Dijo, recuerdo estaba dando una conferencia para un grupo exclusivo de católicos, solamente católicos, y algunos sacerdotes y monjas estaban allí. Y les digo, miren, a los 8 años, estudiando con ustedes, fue la expresión que usó, el Señor vino a mí y me dijo, te he escogido para el ministerio. Y dijo, y Él me llamó al ministerio. Estaba pensando ser cura, pero ahora soy pastor. Pero yo hasta el nombre de la congregación o del templo donde estoy es un nombre que no tiene ningún efecto nocivo contra ustedes, porque yo estoy para unir a los católicos con los evangélicos. Y la gente, genial, le está diciendo, mire, fue estando con ustedes que se me apareció el Señor a mí. Qué casualidad, ¿no? Las apariciones es una doctrina. Las apariciones es una doctrina Falsa, hereje. Sí, procedencia. ¿Me entiende la pregunta? Las apariciones es una doctrina. ¿De dónde viene? Entonces le digo, las apariciones es una doctrina católica. Las apariciones es una doctrina ¿qué? ¿Usted sabe por qué hay un templo en la loma de Monserrate? ¿Por qué? Porque allí se apareció el Señor ¿qué? Ahí. Y sigue caído. Sí, ¿verdad? Hay un templo, el templo de las Lajas. ¿Han escuchado? Sí. ¿Por qué ese templo lo hicieron allá? Porque se apareció la Virgen. Y templos por todo lado y en lugares que la gente no haría un templo porque allí hay apariciones. Y la Iglesia Católica habla de apariciones de santos, apariciones de vírgenes, apariciones de Cristos, apariciones. Esa es una doctrina católica. Y cuando la gente evangélica dice a mí se me apareció el Señor, lo que está haciendo es que la Iglesia Católica logró influenciar a los evangélicos para creer en las apariciones, y ahora se les aparece el Señor como antes se le apareció el Cristo, el Señor caído, el Señor de Monserrate. Todo esto es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Por eso he dicho, Dios no se aparece. ¿Por qué? Porque nosotros andamos ¿cómo? Por fe. Termine. Nosotros andamos ¿por qué? Por fe. No por vista. No por lo que vemos. No por lo que vemos, sino por lo que ¿qué? Por lo que oímos. La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el anticristo, y he dicho esto, porque el anticristo, según el versículo 8, dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Hasta ahora no se ha manifestado. Hasta ahora no se ha manifestado el anticristo. Por eso les decía a ustedes, porque he sido bombardeado todo este tiempo, estos últimos tiempos, especialmente de cuarentena, dado con la vacuna. Ahí va el microchip. Primero, y dicen, ¿esa es la marca de qué? De la bestia. Ah, bestia, soy no, eso no es así. Claro que no. ¿Por qué? Porque mientras Él no se manifieste, no habrá marca del anticristo.
Mientras Él no se manifieste no puede haber marca. Porque el que va a implementar esa marca es el anticristo. Y si no se ha manifestado, ¿cómo van a aparecer con la marca de la bestia cuando no sabemos ni qué es la marca? Dice que se va a colocar, dice la Biblia, en la mano o en la frente, pero no sabemos qué es. Por lo cual cualquier especulación es eso, especulación. Nadie puede decir, no, es que la marca de la bestia es el 666 aquí en la frente. No, eso no es así. Hermanito, cuidado, el microchip, en una inyección, y ya quedó usted marcado. No puede haber marca sin manifestación. Por eso el versículo. He tomado esto para hacerles ver que dice inicuo. Este inicuo dice, entonces se manifestará, se hará conocer al mundo. Pero me encanta como dice la segunda parte. ¿Lo quieren leer conmigo? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Jesucristo, con el espíritu de su boca, que en este caso la Biblia habla y en algunas partes muestra que de su boca salía una espada aguda. ¿Se han leído eso? De su boca salió una ¿qué? Espada aguda. Y cuando uno se puede imaginar eso, imagínense al Señor con una espada aguda en la boca. Y Moisés se ríe, y solo imaginarse, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué representa eso? La palabra de Dios. Con su palabra lo acabará. Porque por su palabra Dios permite que Él se manifieste y tenga ese tiempo de gobierno mundial. Pero, escuchen, pero la palabra dice que Él mismo con la espada, con la palabra de Dios, lo acabará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Lo segundo que quiero decir. Quiero que vea conmigo el capítulo 2 de Tesalonicenses, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3 de Tesalonicenses. ¿Cómo lo describe aquí la Biblia? ¿Cómo nos describe la Biblia ahí? 2.3, de donde estábamos, Tesalonicenses, solamente es regresarse del 8 al 3. Segunda Tesalonicenses 2.3. ¿Qué dice? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí dice, no, nadie los engañe a ustedes. No vendrá sin que antes. ¿Quién no viene? El anticristo. ¿Cómo? ¿El anticristo? No, Jesucristo. Cristo. No vendrá Cristo sin que antes. Ve el 1, perdón, el 2. ¿Alguien lo puede leer? 2.2 de la segunda carta Tesalonicenses. ¿Qué dice? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿El día del Señor está qué? Cerca. La segunda venida. Entonces, eso está cerca. Ahora, cuando Pablo dijo, al escribir por inspiración del Espíritu Santo, está cerca, y han pasado 2000 años, ¿eso era cerca? Y han pasado 2000 años, ¿eso era cerca? Entonces tengo que decir sí. ¿Sabe por qué? Entonces faltamos lo que la Biblia dice. Para el Señor, un día es como que 1000 años. y 1000 años. Un día. O sea, para Dios han pasado 2 días. Desde el momento en que Jesús apareció y fue llevado al cielo, realmente estamos viviendo los postreros días. Estamos en los postreros días. El tiempo en el Señor, para nosotros indiscutiblemente 1000 años, mucho tiempo.
Mucho tiempo. Pero aquí se cumple lo que Pedro dice. En la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué. Yo digo, solamente me traslado, por lo joven, me traslado 50 años atrás. 50 años atrás. Y si yo me he traslado 50 años atrás y Jesús hubiera venido, ¿qué problema, no? Porque para esa época no era convertido. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Estaría qué? ¿Estaría qué? Perdido eternamente, para siempre. 50 años atrás, vamos a hablar